Cierra los ojos, respira hondo, imagina que flotas en la inmensidad silenciosa del espacio. A tu alrededor, un océano de estrellas parpadea como diamantes sobre un terciopelo negro. La mayoría de ellas son faros constantes, latidos de luz predecibles a través de eones. Pero, ¿y si una de ellas, una sola, se comportara de forma extraña? ¿Y si su luz, en lugar de ser un pulso rítmico, pareciera vacilar como la llama de una vela en una corriente de aire invisible? Esta noche viajaremos juntos hacia ese misterio. Nos sumergiremos en la historia de una estrella que desafía toda explicación, una anomalía cósmica conocida como la estrella de Tabi. Descubriremos por qué este lejano sol ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual, y exploraremos la pregunta que flota en el vacío. ¿Qué o quién está proyectando una sombra sobre su luz? Prepárate para un viaje a los confines de nuestro conocimiento, una conferencia diseñada para calmar tu mente y llevarte suavemente hacia el sueño. Nuestro destino se encuentra a casi 1500 años luz de distancia en la constelación del Cisne. Allí, en un rincón aparentemente tranquilo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, reside una estrella ligeramente más grande y más caliente que nuestro Sol. Su nombre de catálogo es Kik-8 462-852, un código frío y numérico para un objeto que se convertiría en una de las mayores incógnitas astronómicas del siglo XXI. Durante años, esta estrella fue solo uno de los más de 150.000 puntos de luz que un observador robótico, el telescopio espacial Kepler, vigilaba sin descanso. La misión de Kepler era simple y a la vez monumental: buscar el sutil parpadeo que delata a un planeta pasando frente a su estrella. Pero lo que Kepler encontró aquí fue diferente. Los datos, crudos y sin procesar, llegaron a la Tierra y fueron puestos a disposición de un ejército de voluntarios, científicos ciudadanos, del proyecto Planet Hunters. Fueron sus ojos, ojos humanos, los que detectaron por primera vez que la luz de esta estrella no se atenuaba de forma suave y regular, como lo haría un planeta, sino de manera caótica, profunda y totalmente impredecible. La anomalía era tan extraña que pronto llamó la atención de la astrónoma Tabitha Boyajian, a quien todos conocerían cariñosamente como Tabi. Y así, la estrella anónima fue bautizada para siempre con su nombre, la estrella de Tabi. El escenario estaba listo para que el misterio comenzara a desplegarse. Antes de adentrarnos en la extrañeza de nuestra estrella, debemos rendir homenaje a su descubridor silencioso. Imagina una máquina solitaria, a la deriva en la oscuridad del espacio, lejos de casa. Es el telescopio espacial Kepler. Su cuerpo es de metal frío, pero su corazón es un ojo de 95 megapíxeles, el más grande jamás enviado más allá de la órbita terrestre. Este ojo no parpadea. Durante 4 años miró fijamente un único y pequeño parche del cielo, un campo de estrellas en el brazo de Orión de nuestra galaxia. Su mirada era de una paciencia inhumana. No buscaba la belleza explosiva de una supernova, ni los colores arremolinados de una nebulosa. Su tarea era la fotometría, el arte de medir la luz con una precisión exquisita. Cada pocos minutos, Kepler medía el brillo exacto de miles de estrellas, una por una, convirtiendo su luz en un flujo de datos, un río digital que cruzaba el sistema solar hasta llegar a nosotros. Era un monje robótico en una vigilia cósmica, buscando la señal más tenue
la sombra más efímera. Buscaba el tránsito, ese momento mágico en que un mundo oscuro pasa por delante de su sol brillante, causando una minúscula, casi imperceptible, caída en su luminosidad. Un evento que, repetido con regularidad, nos habla de la existencia de planetas, de otros sistemas solares. Kepler era nuestro cazador de mundos y en su red de datos, entre miles de señales predecibles, cayó algo completamente inesperado. Una criatura de luz y sombra que nadie había imaginado. Visualicemos ahora el lienzo sobre el que trabajaba Kepler. Es un fragmento del cielo nocturno en la constelación del Cisne, Cygnus. Para los antiguos, esta formación de estrellas dibujaba un majestuoso pájaro celestial, volando a lo largo de la Vía Láctea. Para Kepler, era un campo de pruebas, un vivero de posibles mundos. Dentro de este campo visual se encontraba Kik 846-2852. A simple vista, desde la Tierra, es invisible, una estrella modesta, de tipo F, de un color blanco amarillento, un poco más masiva y luminosa que nuestro propio Sol. Una entre cientos de miles. Nada en su apariencia superficial sugería la extrañeza que albergaba. Era como una casa de aspecto normal, en una calle llena de casas idénticas, pero cuyas ventanas, de vez en cuando, se oscurecían por completo, sin razón aparente. Kepler no veía formas ni colores, solo registraba el brillo. Y el brillo de esta estrella contaba una historia incoherente. Era como escuchar una pieza musical con un ritmo perfecto que, de repente, es interrumpida por un estruendo de silencio caótico y disonante, para luego volver a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Este lienzo del cisne, tan sereno en apariencia, se convirtió en el escenario del mayor enigma estelar de la astronomía moderna. Un rompecabezas que comenzaba con una simple línea descendente en un gráfico de datos. La luz de las estrellas nos habla en un lenguaje silencioso, un código de fotones que viaja durante siglos y milenios a través del vacío. El trabajo de Kepler era traducir este lenguaje. Imagina cada estrella como una nota musical sostenida en el tiempo. La mayoría de las estrellas emiten una nota estable, un tono casi constante. Si un planeta orbita esa estrella y pasa entre ella y nosotros, la nota baja ligeramente de volumen, de forma predecible y recurrente. Es un patrón rítmico, un compás cósmico que nos permite inferir el tamaño del planeta y la duración de su año. Esto es lo que los astrónomos esperaban encontrar. Pero el lenguaje de la estrella de Tabi era diferente. No era una nota que bajaba de volumen de forma suave. Era un grito ahogado. Su curva de luz, el gráfico que representa su brillo a lo largo del tiempo, era una locura. En lugar de pequeñas caídas del 1%, como las que produciría un planeta gigante como Júpiter, los datos de Kepler mostraron caídas abruptas y masivas, caídas del 15%, caídas del 22%. La estrella casi desaparecía, y estas caídas no tenían ritmo ni patrón. Podían durar días o semanas, y luego la luz regresaba, a veces de forma tan errática como se había ido. Era un mensaje escrito en un idioma desconocido, un código que rompía todas las reglas de la astrofísica planetaria que conocíamos. Era evidente que lo que fuera que estuviera pasando frente a la estrella de Tabi no era un planeta. Los datos de Kepler eran un océano, demasiados para que un pequeño grupo de científicos los analizara en su totalidad. Por eso nació el proyecto Planet Hunters, cazadores de planetas. Se invitó a personas de todo el mundo,
entusiastas de la astronomía, a usar su tiempo libre para examinar las curvas de luz que Kepler generaba. La intuición y la capacidad de reconocimiento de patrones del cerebro humano a veces superan a los algoritmos. Miles de voluntarios se convirtieron en exploradores digitales, navegando por este mar de datos desde la comodidad de sus hogares. Imagina a una de estas personas, una noche cualquiera, haciendo clic a través de cientos de gráficos monótonos, curvas de luz planas, alguna que otra pequeña y ordenada caída planetaria, y de repente aparece en la pantalla la curva de luz de Keck 8462852, un garabato salvaje y anárquico. Un descenso tan profundo y extraño que el primer pensamiento seguramente fue: esto tiene que ser un error, un fallo en el instrumento, un artefacto de los datos, pero no lo era. Otros voluntarios la marcaron y otros más. Se formó un hilo de discusión en los foros del proyecto. La gente la llamaba la estrella extraña, la estrella doble UTF. Fue la curiosidad colectiva de estas personas, su dedicación desinteresada, la que sacó a la luz este tesoro. Fueron los ojos de la humanidad, no solo los de una máquina, los que encontraron el misterio. Cuando algo es demasiado extraño para ser verdad, a menudo lo es. Esta es la primera reacción de cualquier científico ante un dato anómalo. El escepticismo es la base del método científico. Y cuando el equipo de Tabitha Boyajian recibió las alertas de los Planet Hunters, su primer trabajo fue intentar demostrar que todo era un error. Revisaron el telescopio Kepler. ¿Había algún fallo en su detector? No, las estrellas cercanas no mostraban nada parecido. Revisaron el procesamiento de los datos. ¿Se había introducido algún error de software? No, todo parecía correcto. ¿Podría ser algo intrínseco a la propia estrella? Quizás era una estrella variable muy extraña, con manchas solares gigantescas que aparecían y desaparecían. Pero la física de una estrella de tipo F no permite este tipo de comportamiento tan extremo. ¿Podría ser un sistema binario con otra estrella o un planeta masivo distorsionando la forma de la estrella principal? Tampoco encajaba. Cada explicación lógica, cada fenómeno conocido fue meticulosamente evaluado y descartado. El misterio no hacía más que crecer. La anomalía se negaba a desaparecer. Era real. Estaba ahí fuera, a 1500 años luz, un sol parpadeando erráticamente, y nadie en la Tierra sabía por qué. El equipo se enfrentaba a un verdadero enigma, algo que podría requerir una explicación completamente nueva. Para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, debemos visualizar la escala. Imagina que la estrella es un faro inmenso, del tamaño de una ciudad. La mayoría de los planetas extrasolares que Kepler encontraba eran como mosquitos volando frente a la luz del faro. Su paso creaba una sombra minúscula, una caída de brillo de menos del 1%. Incluso un planeta colosal como Júpiter, al pasar frente a una estrella como la de Tabi, solo bloquearía alrededor del 1% de su luz. Ahora, piensa en lo que Kepler observó. No era un mosquito, era algo que bloqueaba hasta el 22% de la luz del faro. No era una sombra, era un eclipse casi total. Para bloquear tanta luz, el objeto u objetos que pasaban por delante debían tener un área combinada de miles de veces la de la Tierra. No podía ser un solo objeto esférico como un planeta, porque la forma de la caída de luz era asimétrica y dentada. Era algo enorme, complejo y opaco.
Era como si una bandada de pájaros gigantescos, o quizás una isla flotante, estuviera pasando lentamente frente al faro. La escala del fenómeno era lo que lo hacía tan increíblemente desconcertante. Cualquier explicación natural tendría que invocar un evento de proporciones cataclísmicas y, hasta ahora, nunca visto. La rareza no terminaba en la profundidad de los oscurecimientos, sino que se extendía a su ritmo, o más bien, a la falta de él. Los planetas son predecibles. Siguen las leyes de la gravedad de Kepler y Newton. Sus órbitas son relojes cósmicos. Si un planeta transita hoy, podemos predecir con gran exactitud cuándo volverá a transitar. Pero los eventos de la estrella de Tabi eran caóticos. No seguían ningún patrón periódico. Había un gran evento de atenuación alrededor del día 800 del registro de Kepler y otro, aún más complejo y profundo, alrededor del día 1500. Entre ellos, había ráfagas de atenuaciones más pequeñas y rápidas. Era como si el fenómeno tuviera voluntad propia, apareciendo y desapareciendo a su antojo. Esta total falta de periodicidad era una de las pistas más importantes. Descartaba casi por completo cualquier cosa que estuviera en una órbita estable y solitaria. Un planeta, una estrella compañera, incluso un disco de polvo simétrico. Nada de eso podía explicar la anarquía de la curva de luz. Lo que fuera que estuviera bloqueando la luz tenía que ser una estructura o una colección de objetos distribuidos de forma irregular, quizás en una órbita muy excéntrica o simplemente atravesando el sistema estelar sin estar ligados a él por la gravedad. El misterio exigía no solo algo grande, sino algo desordenado y caótico. Ante un enigma de esta magnitud, los científicos hacen lo que mejor saben hacer: proponer hipótesis y tratar de refutarlas. La primera explicación natural y plausible que se puso sobre la mesa fue la de un enjambre de cometas. Imagina un escenario grandioso. En los confines helados de ese sistema solar, mucho más allá de cualquier planeta, reside una vasta nube de cuerpos helados, similar a nuestra nube de Oort. Quizás el paso cercano de otra estrella, hace miles de años, perturbó gravitacionalmente esta nube, enviando una cascada de millones, quizás miles de millones, de cometas hacia el interior del sistema. Este enjambre masivo, una verdadera tormenta de hielo y roca, estaría ahora pasando frente a la estrella desde nuestro punto de vista. No sería un solo objeto, sino una miríada de ellos, cada uno con su propia cola de polvo y gas, liberada por el calor de la estrella. Esta estructura, vasta, irregular y translúcida en algunas partes, podría, en teoría, explicar tanto la enorme caída de brillo como la falta de periodicidad. Era una imagen poética y aterradora a la vez, un cataclismo a cámara lenta, una explicación que, aunque extraordinaria, se mantenía dentro de los límites de la física conocida. Fue, durante un tiempo, la principal sospechosa. Permitámonos visualizar esa tormenta helada con más detalle. Cierra los ojos y viaja conmigo a ese sistema lejano. Vemos el sol blanco amarillento, la estrella de Tabi, brillando en el centro, y acercándose a ella, una procesión casi infinita de cuerpos oscuros. Son cometas, pero a una escala que apenas podemos concebir. No docenas, ni cientos, sino una nube que se extiende por millones de kilómetros. A medida que se acercan a la estrella, el hielo de sus superficies comienza a sublimar, a convertirse en gas. Crean atmósferas temporales, comas de un verde etéreo,
y largas colas de polvo que se alejan de la estrella, empujadas por el viento solar. Vistas desde lejos, estas colas se superponen, se entrelazan, creando un velo gigantesco y desigual. En algunos lugares, el velo es tenue, casi transparente. En otros, es una densa cortina de escombros que puede bloquear una quinta parte de la luz de la estrella. La nube no es uniforme, tiene cúmulos, claros, filamentos. A medida que esta monstruosa estructura desfila lentamente entre nosotros y la estrella, produce exactamente el tipo de parpadeo caótico y profundo que Kepler observó. Es una explicación elegante, una danza de gravedad y hielo que evoca imágenes de una belleza primordial y destructiva. La hipótesis del enjambre de cometas era, sin duda, una candidata formidable. Pero, ¿de dónde podría provenir una avalancha de cometas tan colosal? La gravedad es la arquitecta del cosmos y una perturbación gravitacional es la causa más probable. Los científicos modelaron un escenario posible, quizás una pequeña estrella enana roja, una compañera invisible en una órbita muy lejana. Pasó recientemente por el equivalente de la nube de Oort de la estrella de Tabi. Su tirón gravitacional, como una mano invisible removiendo un estanque, habría desestabilizado las órbitas de innumerables cuerpos helados, enviándolos en un largo y lento viaje hacia su sol. O quizás una estrella errante, no ligada al sistema, pasó de cerca hace milenios, un encuentro casual en la inmensidad de la galaxia con consecuencias dramáticas. Este tipo de eventos, aunque raros, no son imposibles. Nuestra propia galaxia es un lugar dinámico donde las estrellas se mueven y ocasionalmente interactúan. Esta idea añadía una capa de historia al misterio. No estábamos viendo solo un evento, sino el eco de un pasado violento. El parpadeo de la estrella no sería más que el último capítulo de una saga cósmica que comenzó con el paso silencioso de otro sol en la oscuridad, mucho tiempo atrás. La explicación parecía encajar, proporcionando una causa para el efecto tan extraño que observábamos. Toda buena hipótesis científica debe ser comprobable, y la teoría del enjambre de cometas tenía una consecuencia observable muy clara. Si una cantidad tan masiva de polvo y escombros estuviera orbitando cerca de la estrella, sería calentada por su radiación. El polvo caliente, a su vez, debería emitir su propio resplandor, no en luz visible, sino en el infrarrojo. Deberíamos ser capaces de detectar un exceso de calor, una firma infrarroja brillante proveniente de la estrella. Era una predicción clara y directa. Así que los astrónomos apuntaron telescopios infrarrojos, como el satélite WISE de la NASA, hacia la estrella de Tabi, esperando ver ese resplandor delator. Y lo que encontraron fue nada, absolutamente nada. La estrella tenía una emisión infrarroja completamente normal para un astro de su tipo. No había ni rastro del calor que una nube de polvo tan gigantesca debería estar produciendo. Fue un golpe devastador para la hipótesis de los cometas. Era como encontrar la escena de un incendio gigantesco sin encontrar el más mínimo rastro de humo o cenizas. El misterio, lejos de resolverse, se hizo aún más profundo. La explicación más lógica y natural no funcionaba. La naturaleza parecía no tener una respuesta convencional. El enigma se complicó aún más cuando los astrónomos tuvieron una idea brillante. Se preguntaron, si la estrella está haciendo algo extraño ahora, ¿lo ha estado haciendo en el pasado?
Buscaron en archivos fotográficos centenarios, placas de vidrio de observatorios que habían capturado esa misma región del cielo desde finales del siglo XIX. Con un trabajo minucioso y paciente, midieron el brillo de la estrella en esas fotografías antiguas. El resultado fue asombroso. Descubrieron que, además de sus caóticos parpadeos a corto plazo, la estrella de Tabi se había estado atenuando de forma lenta pero constante durante al menos un siglo. Había perdido casi un 20% de su brillo total en 100 años. Este descubrimiento era incompatible con la idea de un enjambre de cometas. Un evento así sería transitorio, duraría unos pocos años o décadas a lo sumo, no un siglo entero. Era un fenómeno a largo plazo. Lo que fuera que estuviera ocurriendo no era un evento aislado, era un proceso continuo y en evolución. Ahora los científicos tenían dos misterios por el precio de uno: las extrañas y profundas atenuaciones a corto plazo y un inexplicable desvanecimiento secular. El rompecabezas se había vuelto exponencialmente más difícil. Con la explicación natural más prometedora en serios problemas, la comunidad científica se encontró en un territorio desconocido. Fue entonces cuando el astrónomo Jason Wright, de la Universidad Estatal de Pensilvania, se atrevió a pensar en voz alta lo que algunos susurraban en privado. Cuando se han agotado todas las explicaciones naturales, por muy extraordinarias que sean, quizás sea el momento de considerar lo artificial. En el artículo científico original de Tabitha Boyajian se mencionaba brevemente, casi como una nota a pie de página, que el patrón de luz era consistente con una megaestructura alienígena. Esta frase, enterrada en un denso texto científico, fue la chispa que encendió un incendio mediático global. La idea, aunque altamente especulativa, no era nueva. Se basaba en los conceptos del físico Freeman Dyson, quien en los años 60 teorizó que una civilización suficientemente avanzada, con necesidades energéticas crecientes, eventualmente buscaría capturar toda la energía de su estrella. Para ello, construirían una vasta colección de colectores solares en órbita, una estructura que desde lejos podría parecerse a una esfera o un enjambre que envuelve la estrella. La estrella de Tabi, con su parpadeo extraño y masivo, de repente parecía un posible candidato para albergar una de estas maravillas de la ingeniería cósmica. Dejemos volar nuestra imaginación por un momento y tratemos de visualizar lo que podría ser una megaestructura de este tipo. No se trata de una cáscara sólida y lisa como un huevo, que sería gravitacionalmente inestable. Piensa más bien en un enjambre, una nube de miles de millones de hábitats espaciales y colectores de energía independientes, cada uno en su propia órbita alrededor de la estrella. Un enjambre de Dyson. Desde lejos, esta nube de estructuras bloquearía una parte significativa de la luz de la estrella. Si el enjambre estuviera incompleto, aún en construcción, o si sus componentes estuvieran en órbitas excéntricas y superpuestas, el patrón de bloqueo de la luz podría ser complejo, irregular y no periódico. Podría explicar tanto las caídas profundas como las más pequeñas y rápidas. Veríamos los tránsitos de enormes paneles solares del tamaño de continentes, de hábitats cilíndricos giratorios, de toda una ecología de estructuras artificiales. La idea es vertiginosa, casi abrumadora. Sugiere la existencia de una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar el poder de una estrella entera.
es la materialización de la ciencia ficción más audaz, una posibilidad tan remota como fascinante. La pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué una civilización se embarcaría en un proyecto de ingeniería tan monumental como encerrar su propia estrella? La respuesta es simple y profunda: la energía. Toda civilización, a medida que avanza, consume más y más energía. En la Tierra, hemos pasado de la energía muscular a la madera, al carbón, al petróleo y a la energía nuclear. Pero todos estos recursos son finitos. La fuente de energía más grande y duradera en cualquier sistema solar es su estrella. Una estrella como la de Tabi emite en un solo segundo más energía de la que la humanidad ha consumido en toda su historia. Una civilización que piense en escalas de tiempo de miles o millones de años entendería que la única forma de garantizar su supervivencia y expansión a largo plazo es capturar esa energía antes de que se irradie inútilmente al espacio. Construir un enjambre de Dyson no sería un acto de vanidad, sino de necesidad existencial. Sería el paso lógico para una especie que ha superado los límites de su planeta natal y busca un futuro casi ilimitado. La megaestructura sería la máxima expresión de la vida buscando perpetuarse, aprovechando la fuente de poder más fundamental a su disposición. La hipótesis de la megaestructura alienígena, aunque emocionante, también es comprobable. Al igual que la nube de polvo, una estructura artificial masiva que absorbe la luz de una estrella también se calentaría, y al calentarse, debería irradiar ese exceso de energía en forma de calor en el espectro infrarrojo. Sin embargo, a diferencia del polvo natural, que tendría un espectro de emisión amplio, una tecnología artificial podría tener una firma de calor más específica, quizás en un rango de temperatura muy particular, correspondiente a la eficiencia de sus sistemas. Además, y aquí es donde entra en juego, el SETI, el Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Una civilización tecnológica podría estar emitiendo otras señales, fugas de sus comunicaciones, balizas de navegación, transmisiones de energía. Estas se conocen como tecnofirmas. Si la estrella de Tabi albergaba una civilización avanzada, quizás podríamos escuchar el eco de su tecnología. La idea de la megaestructura no era solo un sueño, era una hipótesis que nos daba algo concreto que buscar. El siguiente paso era obvio. Había que escuchar. El Instituto SETI no perdió el tiempo. El misterio de la estrella de Tabi era el objetivo más interesante que habían tenido en décadas. Apuntaron el Allen Telescope Array, una red de antenas de radio en California, directamente hacia la estrella. Durante semanas, las antenas escucharon atentamente, barriendo una amplia gama de frecuencias. Buscaban una señal que destacara sobre el ruido de fondo cósmico, una señal de banda estrecha, una señal pulsada, cualquier cosa que pareciera artificial, deliberada. Imagina a los científicos en la sala de control, observando las cascadas de datos en sus pantallas, esperando ese único pico, esa única nota pura en medio del siseo estático del universo. Era una búsqueda de una aguja en un pajar cósmico, pero la posibilidad, por remota que fuera, de encontrarla hacía que el esfuerzo valiera la pena. El mundo contuvo la respiración. ¿Sería este el momento? ¿La primera detección confirmada de inteligencia más allá de la Tierra? El silencio en la sala de control
era un reflejo del vasto silencio que estaban sondeando entre las estrellas. Tras semanas de observación y análisis meticuloso de los datos, el veredicto llegó. Silencio. Un silencio profundo y absoluto. El Allen Telescope Array no encontró ninguna señal de radio artificial proveniente de la dirección de Keck 846-2852. Ni balizas, ni comunicaciones, ni fugas de energía. Nada. Además, los análisis más detallados del espectro infrarrojo de la estrella seguían sin mostrar ningún exceso de calor, anómalo que pudiera esperarse de una megaestructura. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como dice el famoso adagio, pero ciertamente hizo que la hipótesis alienígena fuera mucho menos probable. La civilización, si existía, era silenciosa y térmicamente eficiente hasta un grado asombroso, o simplemente no estaba allí. La idea más exótica y emocionante había chocado contra el muro frío y duro de la falta de datos que la respaldaran. El misterio volvía a la casilla de salida. Si no eran cometas, si no eran alienígenas, ¿qué quedaba? La ciencia, a menudo, progresa eliminando posibilidades. Con las hipótesis más espectaculares debilitadas, los astrónomos volvieron a considerar una idea más mundana, pero quizás más plausible. El polvo, pero no el polvo caliente de un enjambre de cometas. Otro tipo de polvo. Una de las propuestas fue el polvo circunestelar. Imagina que en el pasado de este sistema solar, dos planetas gigantes, o quizás un planeta y una luna grande, chocaron entre sí. Un evento de una violencia inimaginable que habría pulverizado mundos enteros, creando una nube de escombros y polvo de tamaño colosal. Si esta nube de escombros estuviera en una órbita muy elíptica y desordenada, podría explicar los eventos de atenuación. Pasarían grandes cúmulos de restos planetarios frente a la estrella, bloqueando su luz de forma irregular. Esta hipótesis tenía la ventaja de explicar la creación de una gran cantidad de material opaco, pero seguía teniendo problemas con la falta de firma infrarroja. El polvo, sin importar su origen, debería calentarse y brillar, a menos que estuviera muy, muy lejos de la estrella, lo que haría difícil explicar cómo podría bloquear tanta luz. El polvo como explicación era atractivo por su simplicidad, pero los detalles seguían sin encajar del todo. Surgió entonces otra variante de la hipótesis del polvo, una que era sutilmente diferente, pero que resolvía algunos problemas clave. ¿Y si el polvo no perteneciera al sistema de la estrella de Tabi en absoluto? El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Está lleno de nubes tenues de gas y polvo, el medio interestelar. Normalmente, estas nubes son enormes y muy difusas, pero no son perfectamente uniformes. Podrían existir estructuras más densas, filamentos o nudos de polvo. ¿Qué pasaría si, por pura casualidad cósmica, una de estas nubes de polvo interestelar se encontrara exactamente en la línea de visión entre la Tierra y la estrella de Tabi? Si esta nube fuera irregular y se moviera lentamente, su estructura podría pasar frente a la estrella, causando las atenuaciones que vemos. Esta idea tenía una gran ventaja. Resolvía el problema del infrarrojo. Como el polvo estaría muy lejos de la estrella, no se calentaría y, por lo tanto, no emitiría calor. Explicaba el silencio infrarrojo. Sin embargo, requería una coincidencia monumental, que justo en la dirección de esta estrella tan peculiar se interpusiera una nube de polvo con una estructura tan extraña. Era una posibilidad,
pero una que dependía en gran medida del azar. La luz es más que solo brillo, es un espectro de colores, y la forma en que el polvo bloquea la luz depende del tamaño de sus partículas. Las partículas grandes bloquean todos los colores de la luz por igual. Las partículas pequeñas, como las del humo, tienden a dispersar y bloquear la luz azul más que la roja. Por eso, el sol se ve rojo al atardecer, porque la atmósfera ha dispersado la mayor parte de la luz azul. Los astrónomos se dieron cuenta de que podían usar este principio para estudiar el material que oscurece la estrella de Tabi. Realizaron observaciones detalladas durante los eventos de atenuación, midiendo el brillo de la estrella en diferentes colores. Los resultados fueron reveladores. Descubrieron que la luz azul se atenuaba significativamente más que la luz roja. Esto era una prueba contundente. Lo que fuera que estuviera bloqueando la luz estaba compuesto principalmente por partículas de polvo muy pequeñas, de menos de 1 micrómetro de diámetro. Este hallazgo descartaba objetos grandes como cometas o megaestructuras que bloquearían todos los colores por igual. Apuntaba directamente al polvo, y a un polvo muy fino. La pregunta ahora era, ¿de dónde salió una nube tan gigantesca de polvo tan fino? El misterio, como ves, no es una pregunta con una sola respuesta, sino una serie de capas que se van pelando una a una. Cada nuevo dato parece resolver un aspecto del problema, pero abre nuevas preguntas. La evidencia del polvo fino es quizás la pista más sólida que tenemos hasta ahora, pero nos deja con un nuevo enigma. El polvo tan fino no puede permanecer cerca de una estrella durante mucho tiempo. La presión de la propia luz estelar, el viento solar, debería barrer esas pequeñas partículas y expulsarlas del sistema en un tiempo relativamente corto, hablando en escalas cósmicas. Entonces, si estamos viendo una nube de polvo fino, debe haber sido creada recientemente, o debe haber un mecanismo que la esté reponiendo constantemente. Esto nos devuelve a escenarios como colisiones planetarias, la desintegración de una familia de exocometas, o incluso procesos exóticos dentro de la propia estrella. La solución parece estar al alcance de la mano, pero sigue siendo esquiva. La estrella de Tabi se ha convertido en un laboratorio cósmico para estudiar la física del polvo y los procesos caóticos en los sistemas estelares, un rompecabezas que la comunidad astronómica sigue intentando resolver con cada nueva observación. La historia de la estrella de Tabi no terminó con los datos de Kepler. De hecho, fue solo el comienzo. Cuando la misión Kepler principal concluyó, la estrella quedó sin vigilancia, pero la curiosidad del mundo ya se había encendido. Tabeta Boyajian lanzó una campaña de financiación colectiva, un Kickstarter, pidiendo ayuda al público para comprar tiempo en una red de telescopios terrestres y así poder monitorear la estrella de forma continua. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas donaron, convirtiendo la investigación en un esfuerzo verdaderamente global y colaborativo. Gracias a esto, cuando la estrella comenzó a atenuarse de nuevo en 2017, los astrónomos estaban listos. Una red mundial de observatorios, tanto profesionales como aficionados, apuntó sus instrumentos hacia ella, capturando los eventos de atenuación en un detalle sin precedentes y en múltiples longitudes de onda. La ciencia ciudadana que descubrió el misterio ahora estaba ayudando activamente a resolverlo, demostrando el poder de la curiosidad compartida. La estrella sigue activa, sigue parpadeando
y nosotros seguimos observando, esperando el próximo dato que nos dé una nueva pista. En la oscuridad del espacio, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ahora orbita un nuevo ojo, mucho más poderoso que Kepler. Es el telescopio espacial James Webb. Su espejo dorado, mucho más grande y sensible, tiene la capacidad de analizar la luz de las estrellas con una precisión que antes era impensable. Webb es nuestra mayor esperanza para desentrañar finalmente el enigma de la estrella de Tabi. Puede realizar una espectroscopia increíblemente detallada de la luz de la estrella mientras atraviesa el material que la oscurece. Al analizar cómo se absorben los diferentes colores, los científicos podrían ser capaces de determinar la composición química exacta de ese material. ¿Es hielo de agua, como en los cometas? ¿Son silicatos, como en los asteroides y planetas rocosos? ¿O es carbono, como el hollín? Cada composición química cuenta una historia diferente sobre el origen del material. El James Webb tiene el potencial de darnos la pieza final del rompecabezas, de decirnos de una vez por todas qué es esa sombra que se cierne sobre un sol lejano. La respuesta puede estar a solo una observación de distancia. Independientemente de cuál sea la respuesta final, la historia de la estrella de Tabi nos enseña algo profundo sobre la ciencia y el universo. Nos recuerda que el cosmos está lleno de sorpresas, que hay fenómenos ahí fuera que superan nuestra imaginación y nuestro conocimiento actual. Misterios como este son el motor del descubrimiento. Nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones, a desarrollar nuevas herramientas y a pensar de formas nuevas y creativas. La posibilidad de que fuera una megaestructura alienígena, aunque remota, nos obligó a tomarnos en serio la búsqueda de tecnofirmas y a pensar en cómo podría ser una civilización verdaderamente avanzada. La complejidad de las explicaciones naturales nos ha enseñado más sobre la dinámica de los sistemas planetarios y el polvo interestelar. La estrella de Tabi es un regalo. Es un faro que ilumina no solo el espacio, sino también los límites de nuestro propio entendimiento y nos invita a ir más allá. La belleza de la ciencia no reside solo en encontrar respuestas, sino en la emoción de perseguir las preguntas más profundas. Y así, nuestro viaje de esta noche nos devuelve al principio, a un simple punto de luz en la inmensidad del cielo nocturno. La próxima vez que mires hacia arriba, hacia la constelación del Cisne, recuerda que entre esos incontables soles tranquilos hay uno que baila a un ritmo propio y misterioso. Es un recordatorio de que cada estrella es un mundo en sí misma, con su propia historia, sus propios secretos. La estrella de Tabi puede ser simplemente el resultado de una rara confluencia de fenómenos naturales, una perfecta tormenta cósmica de polvo y gravedad. O puede ser algo más, pero en esa incertidumbre reside su poder. Nos conecta con la sensación de asombro que sintieron nuestros antepasados al mirar el mismo cielo. La sensación de ser pequeños, pero parte de algo inmensamente grande y maravilloso. Es una estrella que nos invita a soñar, a imaginar, a preguntarnos qué pasaría si... Y esa, quizás, es la función más importante de las estrellas en el firmamento. Ser anclas para nuestra imaginación y portales hacia el sueño. La lección más profunda que nos deja este misterio cósmico es quizás una lección de humildad.
Durante siglos hemos mirado al cielo y hemos intentado imponer nuestro orden, nuestras leyes físicas, nuestras expectativas, y en gran medida el universo ha cooperado. Las órbitas de los planetas son elegantes elipses. El comportamiento de las estrellas es mayormente predecible, pero de vez en cuando el cosmos nos envía una anomalía, un dato que no encaja, una nota discordante en la sinfonía. La estrella de Tabi es una de esas notas. Es un recordatorio de que nuestras teorías son solo modelos, aproximaciones a una realidad mucho más compleja y extraña de lo que podemos comprender. Nos enseña que debemos estar siempre dispuestos a abandonar nuestras ideas preconcebidas y a abrazar lo inesperado. Cada vez que creemos que tenemos un mapa completo del universo, una estrella como esta aparece en un territorio inexplorado, recordándonos que la aventura del descubrimiento apenas ha comenzado y que los mayores tesoros se esconden en lo desconocido. A medida que nos preparamos para el descanso, permitamos que la imagen de esta estrella lejana se asiente en nuestra mente, no como un problema aterrador, sino como una meditación sobre el cambio y la impermanencia. La luz de la estrella de Tabi fluye y refluye, se desvanece y regresa. Es un reflejo, a escala cósmica, de los ritmos de nuestra propia vida. Hay momentos de claridad y brillo y momentos en que las sombras parecen crecer y oscurecer nuestro camino. Pero al igual que la estrella, la luz siempre tiene el potencial de regresar. El fenómeno, sea cual sea su causa, es un proceso dinámico, una danza de creación y ocultación que se desarrolla a lo largo de décadas y siglos. Es un espectáculo silencioso que nos recuerda que el universo no es estático ni muerto. Está vivo, en constante cambio, lleno de procesos que apenas empezamos a vislumbrar. Y en ese flujo constante, en esa impermanencia, hay una extraña y profunda sensación de paz. Todo pasa. Las sombras, como la luz, son transitorias. Finalmente, la historia de la estrella de Tabi es una celebración de la curiosidad humana. Comenzó con la paciencia de una máquina, pero fue encendida por la chispa de la intuición humana de los voluntarios de Planet Hunters. Fue impulsada por la tenacidad de científicos como Tabeta Boyajian, que se negaron a aceptar respuestas fáciles, y fue financiada y apoyada por miles de personas comunes de todo el mundo, unidas por el simple deseo de saber, de entender. Este misterio nos ha conectado a todos, ha trascendido las fronteras y las disciplinas, uniendo a astrónomos profesionales, programadores, entusiastas aficionados y soñadores. Nos recuerda que la exploración del universo no es solo para aquellos con títulos avanzados y acceso a grandes observatorios. Es un derecho de nacimiento de toda la humanidad. La curiosidad es nuestro motor y el cielo nocturno es nuestro patrimonio común, un libro abierto lleno de historias que esperan ser leídas. Y la historia de K.I. SEM 846-2852 es una de las más fascinantes que hemos encontrado hasta ahora. Nuestro viaje a través del enigma de la estrella de Tabi llega a su fin, dejándonos flotando en un estado de tranquila incertidumbre. Hemos viajado desde la mirada paciente del telescopio Kepler hasta las hipótesis más audaces de la ciencia. Hemos sopesado la posibilidad de una tormenta de cometas de proporciones épicas, solo para verla desvanecerse ante la falta de calor infrarrojo. Hemos contemplado
la asombrosa idea de una megaestructura alienígena, un sueño de ciencia ficción que chocó con el silencio del cosmos, y hemos llegado a la conclusión más probable, aunque no definitiva, que una vasta y misteriosa nube de polvo fino de origen desconocido se interpone en nuestro camino, jugando con la luz de esta estrella lejana como un velo en el viento. La verdad es que, por ahora, el misterio perdura. La estrella de Tabi sigue siendo un rompecabezas, un faro de lo desconocido que nos recuerda cuánto nos queda por aprender. Y eso, en sí mismo, es un pensamiento hermoso y tranquilizador. Gracias por acompañarme en esta conferencia para dormir. Si este viaje por el cosmos te ha traído paz, te invito a suscribirte para más exploraciones, a darle a me gusta para apoyar nuestro canal. Y ahora, mientras te entregas al sueño, me gustaría dejarte con una pregunta. ¿Cuál es tu teoría favorita sobre la estrella de Tabi? ¿Polvo cósmico? ¿Cometas? ¿O algo que aún no podemos ni siquiera imaginar? Deja tu sueño en los comentarios. Dulces sueños cósmicos.